Imagina crear videos similares. Hola, bienvenido a tu canal Tutoriales Informáticos más Inteligencia Artificial. En este tutorial te mostraré cómo utilizar PicVerser para poder crear videos. Antes de iniciar, el tutorial está dividido en dos partes. La primera parte utilizaremos PicVerser mediante la plataforma web y en la segunda parte lo utilizaremos mediante la comunidad de Discord. Sin más preámbulos, iniciamos. Para poder utilizar PicVerser desde la plataforma web debemos hacer clic sobre este botón, pero antes de ello el enlace de la plataforma lo encontrarás en la descripción de este video. Ahora sí, presiono este botón. Seguidamente lo que tenemos que hacer es loguearnos, caso contrario no vamos a poder usarlo. Vamos a ingresar con tu cuenta de Google, presiona sobre este botón. Después de ingresar a PicVerser te muestra una ventana similar y nos ubicamos en la parte superior. En esta parte vamos a encontrar tres pestañas. La primera pestaña que está seleccionado muestra todos los videos que han creado otros usuarios. Y la segunda pestaña es mis videos. Cada vez que tú creas tus videos, aquí en esta ventana te van a mostrar. Y la última es mi colección, pero por el momento no lo vamos a ver. Ahora sí, empezamos a crear nuestro primer video. Para ello voy a presionar el botón crear. En este lado izquierdo podemos observar todas las herramientas para poder crear nuestro video. Pero para producirlo podemos hacerlo de dos formas, mediante un texto o por medio de una imagen. Empezamos con el texto. Aquí debemos escribir nuestro prompt. Te sugiero que lo ingreses en el idioma inglés porque la plataforma crea mejores videos con ese idioma. Es por ello que voy a abrir una nueva pestaña y en esta nueva pestaña vamos a ingresar al traductor de Google. Una vez ingresado me aseguro que esté en el idioma español y aquí en la traducción en el idioma inglés. Escribo mi prompt, le estoy solicitando que cree una hermosa mujer en el espacio con su traje de astronauta. Una vez traducido voy a copiar y regreso a PicVerser. En este casillero pego. Una vez pegado el prompt, aquí nos muestra una opción de un prompt negativo. Todo lo que no desees que aparezca en el video, aquí lo escribes, pero en este caso lo voy a dejar en blanco. Esta opción es para crear dos videos a la vez, en este caso lo voy a dejar solo en uno. Seguidamente tenemos el estilo del video, puede ser realista, anime o 3D animación. En este caso voy a dejarlo tal como está en realista. A continuación podemos cambiar el tamaño de nuestro video. Por defecto está en 16:9, tenemos 9:16 y así sucesivamente. Voy a dejarlo tal como está. Y por último tenemos Seed. Esta opción te permite crear videos similares, es decir, videos consistentes. Pero en este caso lo vamos a dejar al azar. Ahora sí, presionamos el botón crear. Estos son los resultados. Para verlo más grande voy a presionar sobre él. Y aquí lo observamos. Impresionante. En el lado derecho tenemos algunos detalles del video creado, como por ejemplo el prompt que hemos utilizado. Seguidamente nos aparece el número de seed, que esto sí es muy importante para crear videos correlativos. También tenemos el tamaño del video y el estilo, que en este caso realista. Pero en la parte superior tenemos estos tres puntos, que nos indica que podemos borrar el archivo, podemos eliminarlo o abrirlo en Discord para hacer otras modificaciones. Eso lo vamos a hacer más adelante. Para descargar nuestro video nos ubicamos en esta parte, Download, y presionamos sobre él. Después de descargarlo, presionamos en retroceder. Empezaré a crear otro video. Voy a copiar el prompt. Aquí voy a seleccionar en estilo anime. A la vez activaré la creación de dos videos. Y seleccionaré el tamaño de 9:16. Ahora presiono el botón crear. Le solicité que cree a un guerrero anónimo caminando por el oeste. Estos son los resultados. Vamos a verlo. No está mal. Vamos por el otro. El tiempo de demora de la creación es aproximado de 30 segundos y sí crea videos que son muy impresionantes. Ahora vamos a utilizar la otra opción, crear un video mediante una imagen. Hago clic sobre esta opción, seguidamente me voy donde dice añadir imagen. Selecciono la primera opción. Una vez cargado la imagen, tenemos la siguiente opción, que podemos escribir un texto para indicar qué es lo que va a hacer en este video. Pero en este caso lo voy a dejar en blanco y pasamos a la otra opción, que es la fuerza de movimiento. Por defecto está en 0.55, pero si tú quieres mayor efecto o mayor movimiento lo vamos a incrementar. Voy a incrementar a 69. El mensaje lo estoy dejando en blanco. Voy a hacer que PicVerser lo cree de acuerdo a su propio criterio. Más abajo tenemos la opción de Seed. Lo voy a dejar tal como está.
Y aquí nos muestra una opción muy interesante que es obtener el video en HD. En este caso lo voy a dejar tal como está y presiono el botón crear. Observamos el resultado. Ahora voy a escribir un prompt, voy a indicarle que la mujer esté impresionada de lo que está observando. Seguidamente activaré el video en HD. Cuando activamos esta opción, el proceso de producción tiende a demorar. Presiono el botón crear. Después de crearlo, aquí en la parte de arriba nos indica que es un video en HD. Pasamos a la segunda forma de utilizar Picverse. Para ello vamos a hacer clic en esta opción Discord, que aparece una ventana de invitación. Aceptas la invitación. Seguidamente nos muestra la ventana de Picverse. Utilizar Picverse en Discord es mucho más completo, te da más opciones a comparación de la plataforma web. Para poder crear vamos a ubicarnos en esta parte. Aquí tenemos diferentes salas. Seleccionaré la primera sala. Una vez que estamos dentro de la primera sala, ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro primer video. ¿Y cuáles son los parámetros o comandos que tiene Picverse para poder crear? Lo conocemos. Presiono sobre el signo más. Aquí selecciono utilizar aplicaciones. Seguidamente hago clic donde dice Picverse. Y estos son todos los parámetros o comandos que tiene Picverse. Las 4 primeras permiten crear videos. Vamos a verlo uno por uno. Empiezo por esta. El comando seleccionado te permite crear un solo video. Para poder crear, nos ubicamos donde dice prompt. Aquí en este casillero escribimos el texto. Le estoy indicando que cree un perro bulldog corriendo por un parque. Seguidamente seleccionamos el estilo de nuestro video. Tenemos 3 estilos. El primero es realista, anime o animación en 3D. Voy a seleccionar realista. Seguidamente nos muestra más parámetros. Se puede añadir un prompt negativo, es decir, todo lo que no quieres que aparezca en el video. A la vez también un seed para crear videos correlativos, pero en este caso no lo vamos a hacer. Pero sí vamos a seleccionar el tamaño de nuestro video. Presiono sobre esta opción y estas son las opciones que podemos visualizar. Selecciono la primera. Una vez ingresado todos esos parámetros, ahora presiono la tecla Enter y esperamos los resultados. Este es el mensaje creado en la sala y solo debemos esperar. Después de unos 20 segundos de espera tenemos los resultados. Voy a hacer play para poder visualizarlo. Bueno, al parecer no hay movimiento, parece que el prompt ingresado no ha sido tan bueno que digamos. Pero ahora lo que voy a hacer es crear 4 videos simultáneamente. Pero esta vez no voy a utilizar el mismo comando. Vamos a seleccionar otro. En más, utilizar aplicaciones, Picverse y selecciono Create. Aquí vamos a crear 4 videos de manera simultánea. Vamos a mejorar el prompt. Le estoy indicando que cree un perro bulldog corriendo en el parque. Ahora seleccionaré el estilo, en vez de realista pondré anime. Seguidamente el aspecto de radio o el tamaño de la imagen voy a cambiar por 1:1 y presiono la tecla Enter. El resultado obtenido fue el siguiente. Como mencioné, esta vez creó 4 videos. Vamos a visualizarlo. De los 4 videos creados, el primero es el mejor. Lo que vamos a hacer ahora es hacer algunos cambios a los videos creados. En la parte de abajo vamos a encontrar estas filas. Por ejemplo, si deseas dar un me gusta al video, entonces presiona cualquiera de estas opciones. A este video número 3 quiero darle un me gusta, presiono el número 3. O a este video presiono el número 4. En la siguiente fila tenemos otras opciones que nos permiten regenerar el video. Si quiero mejorar o convertirlo en HD el primer video, entonces selecciono U1. Veamos la diferencia. Y la tercera fila nos permite modificar el prompt del video. Si deseo modificar el prompt del video 1, presiono B1. Y aquí me muestra esta ventana donde puedo cambiar nuestro prompt. Voy a cancelarlo. En caso que desees eliminar todo lo creado, presionas del. Ahora vamos a darle vida a las imágenes, pero en esta ocasión no voy a presionar el signo más, sino voy a escribir el parámetro en este lado. Ubico en esta parte, presiono el signo slash. Una vez presionado, aquí escribo animate. Mientras escribo me aparece la opción. Seguidamente me indica que debo subir un archivo. Presiono sobre esta opción. Subido la imagen, me ubico en esta parte vacía para ver los demás parámetros. Tenemos los siguientes. Para darle movimiento, para escribir un texto y hacer que la imagen se mueva de acuerdo al texto que estamos añadiendo. A la vez podemos ingresar un seed y también podemos indicarle para que sea en formato HD. Vamos a darle movimiento,
y cuando selecciono me indica que debo ingresar un valor de 1 hasta 10, pero por defecto está 5, es decir, si lo dejas en blanco se va a asignar el valor de 5. En este caso lo voy a poner el número 7 y presiono la tecla Enter para ver los resultados. Tenemos los resultados y observamos qué movimiento le ha asignado. Interesante. Para que puedas descargar todos los videos te ubicas en esta parte en descargar y presionas. Ahora, antes de pasar al último parámetro, te voy a indicar lo siguiente. Como puedes observar aquí, todos los usuarios pueden crear todos los videos. En esta sala vas a encontrar una diversidad de videos. ¿Y cómo puedes saber dónde o cuáles fueron los videos que tú creaste? Para ello vas a escribir aquí en buscar. Debes escribir el nombre de tu usuario. En mi caso el nombre es ADSFA. Entonces yo escribo aquí ADSF. Mientras voy escribiendo aparece, presiono sobre esta opción y voy a poder observar todos mis videos creados. Este es el primer video y así sucesivamente. Para volver a verlo solo debes presionar en el texto. Y como último parámetro vamos a crear un meme face. Es decir, vamos a crear un video utilizando este rostro. Para ello vamos a utilizar el siguiente parámetro. Hacemos clic en más, utilizar aplicaciones, PixVerse y meme face. Presionamos sobre esta opción. Ingresamos la imagen, después de subir la imagen hacemos clic donde dice prompt, escribimos el prompt, posteriormente vamos a añadir otros parámetros, presionamos esta opción y seleccionamos el tamaño del video. Voy a seleccionar en esta opción uno por uno y por último presiono la tecla Enter. Y este es el resultado. Sorprendente, ¿verdad? ¿Qué te pareció el tutorial? Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y si quieres aprender a traducir cualquier video a otros idiomas con inteligencia artificial, entonces haz clic en el siguiente video. Y si te gustó lo que viste, apóyame con un me gusta, a la vez suscríbete. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.